Estamos aquí en el segundo bloque de Educandos, porque nunca dejamos de aprender. Estamos a punto de iniciar nuestra primera entrevista del día. Para quienes le quieren hacer alguna pregunta o se quieran sacar alguna duda sobre esto de la educación técnica, pueden escribirnos al 2945-336618 a través de WhatsApp, o lo pueden hacer a las redes sociales de Instagram o de Facebook, Educandos con X, y ahí nos pueden contactar. Vamos a hablar con Jorge Oriola. Jorge es maestro rural, fue profesor de nivel secundario y de nivel universitario. Él es profesor de historia, ha escrito libros sobre el tema, tanto locales como otras cuestiones en general. Tiene una militancia vinculada a los derechos humanos. Ha participado de programas en radio, en televisión y ha incursionado durante mucho tiempo en el teatro. Además, es hincha de Newell's. Así que saludamos al hincha de Newell's. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. No, un placer, gracias por tenerte aquí. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar en el primer bloque que hicimos, compartimos un fragmento de una entrevista que le hicieron a Perón en el exilio, vinculado al proceso educativo que trató de desarrollar durante su primer y segundo gobierno. Pero antes de irnos a ese tema, me interesaría ir un poquitito más atrás en la historia, aprovechando tus conocimientos sobre el tema. Si bien la educación técnica con Perón tomó otro valor, me interesaría que podamos ver de dónde comienza, de qué manera comienza esto de la educación técnica en nuestro país y por qué fue necesaria pensarla en el contexto de las primeras décadas del siglo XX. Bueno, en principio la formación técnica, la formación, diríamos, de manera sistemática, organizada, o antes de manera más informal, pero atendida también por el Estado, va en consonancia con el desarrollo de la industria. Y a todo lo largo de la historia, especialmente la historia nuestra, lo que se produce es un ida o profundización a medida que el modelo industrial se va expandiendo, y la retracción en todo sentido a medida que pierde el valor del proceso industrial o se produce la desindustrialización del modelo económico. Y fíjate vos que a medida que se instala el Estado Nacional con su modelo agroexportador durante el largo gobierno de la oligarquía roquista, diríamos, se va instalando en el país un modelo industrial complementario. Es decir, se instalan ferrocarriles y frigoríficos y aparece la necesidad de operarios para mantenimiento en los talleres ferroviarios y en los frigoríficos. Por ejemplo, a eso sumarle los talleres donde se van a arreglar tranvías, la hojalatería que tiene que ver con todo lo que sea, por ejemplo, envasados, carne envasada, por ejemplo, dulces envasados en lata, y también en el caso de los molinos harineros. Ahí también aparece la necesidad de una formación técnica para reparar, para matricería, para mantenimiento permanente de todo lo que sea electricidad, etcétera. ¿Qué pasaba antes? Bueno, antes había habido, diríamos, una permanente atención de los oficios, pero era más bien un aprendizaje que se hacía casi a la manera medieval. Es decir, talleres donde había oficiales, ¿no?, y aprendices. No había titulación, había en todo caso una idoneidad ganada a través del aprendizaje y la práctica. Precisamente durante este modelo
liberal, agroexportador, va a ser una de sus figuras más claras, que no tendría que haber sido presidente, porque Roca no quería, pero terminó siendo presidente, y era uno de los verdaderos ideólogos, inclusive de la industria o del proteccionismo dentro de ese modelo liberal, que era Carlos Pellegrini. Después hay otro empuje durante el irigoyenismo, y es ahí cuando el Estado toma conciencia de la importancia del petróleo, se crea YPF, y ahí también va a haber una intencionalidad de formar técnicos para la extracción petrolera, por ejemplo. Pero el golpe fundamental, el que da el golpe de timón, el cambio más profundo, se da durante el primer. ¿Por qué? Porque con el primer peronismo se da un modelo de sustitución de importaciones, se acelera la industria, preferentemente la industria liviana, se acelera la expansión del salario, con lo cual se produce la industria liviana, como por ejemplo los electrodomésticos, son comprados por grandes cantidades de obreros que tienen mejor salario, y así se va haciendo la necesidad de sistematizar la formación técnica. Entonces, durante el peronismo se crean no solamente muchas escuelas y la Universidad Obrera, sino que también reconfigurar algunas cuestiones que venían de la década del 30, como por ejemplo escuelas de tipo profesional para las mujeres, que eran aquellas que durante la escuela primaria o terminada la escuela primaria podrían aprender algún tipo de oficio, entre comillas, femenino para esa época, y las escuelas con talleres, que eran para enseñar los oficios, los básicos, para la mecánica, para la electricidad, para la construcción. Con el peronismo todo esto se reconfigura, se expande y se aumenta. El segundo empuje va a venir durante el desarrollismo. Precisamente ahí se crea la Comisión Nacional de Educación Técnica, que es el CONET, o la CONET, y es en ese tiempo que se va a producir el germen de la Escuela Politécnica de Esquel, a partir de esos años. Y cuando empieza el periodo de la dictadura, la última dictadura, que fue marcadamente liberal, o neoliberal, como le dicen algunos, diríamos, a diferencia de las anteriores, que tuvieron todas una pata desarrollista, con Videla, Martínez de Oz, etcétera, se produce un fuerte proceso de desindustrialización. Y todo lo que venía remarcado para la educación técnica empieza a amesetarse. Y posteriormente vuelve a caer, y mucho, reforma educativa mediante, pero cae porque cae la industria, durante el menemismo. A partir del nuevo siglo, y después de la crisis del 2001, comienza una recuperación importante de la educación técnica, se recupera el CONET, se recuperan los viejos planes, y se recupera gran parte de esta mística que implica, ya en una nueva etapa, ya no es la etapa fordista, sino estamos en la etapa toyotista, se le dice también, donde las necesidades técnicas son otras, la tecnología, la revolución científica tecnológica, la era digital, satelital, cibernética, etcétera. Bueno, ese puntapié de recuperación de la industria y paralelamente de la escuela técnica, el gobierno de Néstor Kirchner, especialmente con un muy buen trabajo de quien para mí fue el mejor ministro de Educación de los últimos
de las últimas décadas, que fue Daniel Filmus. Hoy en día creo que nos encontramos frente a un desafío muy importante, porque volvió un modelo de parálisis del crecimiento industrial, de mucha dependencia, no solo al importado ya manufacturado, sino a un modelo, diríamos, de mayor peso financiero, y la educación en líneas generales, salvo algunas medidas que yo considero importantes, pero que son una especie de paliativo, una especie de parche, está en crisis, ¿no? Creo que hay que volver a recuperar la industria y hay que volver a recuperar la educación técnica, me parece. Bueno, esto a grandes rasgos, ¿no? Sin dar muchos detalles. No, tal cual, la verdad que es interesante. Estamos conversando con Jorge Oriola, que él es profesor de historia, trazó una buena e interesante línea de tiempo con respecto a la evolución de la educación en general, pero en particular en relación a la educación técnica, que la asociaba a los modelos productivos, y eso también un poco la lucha que tiene la educación, porque pareciera como que va respondiendo a las demandas del mercado, y es la cuestión económica la que exige ciertas particularidades y excluye otras de acuerdo al contexto. Lo que quizás es también interesante de destacar de estos gobiernos peronistas fue la revalorización de la clase trabajadora, del obrero y de los hijos de los obreros, que pudieron tener una formación. Vos me contabas el otro día fuera del aire que llegaron aquí las escuelas monotécnicas para poder acompañar a lo que era la educación primaria, y después tuvimos las escuelas fábricas más la Universidad Obrera Nacional, que muchas generaciones fueron la primera vez que llegaban al nivel superior. Sí, en el primer peronismo hubo una batería de acciones muy interesantes que, diríamos, Perón en esa entrevista las sintetiza bastante bien. Pero, por ejemplo, el modelo de escuela monotécnica, ¿qué venía a ser? Una escuela técnica abreviada con una salida en particular, con una especificidad. Fue un plan dedicado a los chicos que no terminaban la escuela primaria, o no podían estar en la escuela primaria porque no los toleraban por problemas de conducta, o porque se habían afianzado, no estaba desarrollado en ese momento, el tema de la escuela diferenciada o especial, como se le llamó después. Entonces, era fundamentalmente para pibes varones. ¿Qué pasaba? Esos pibes que no iban a terminar la primaria, que los habían echado de la primaria, que los padres no lo podían mandar, o que tenían X cantidad o calidad de problemas, podían ir a la monotécnica. Con quinto grado o cuarto quinto grado podían ir a la monotécnica. Podían continuar la primaria en otro turno o no. Acá tuvimos una escuela monotécnica, no se llamaba escuela, tenía otro nombre en ese momento, un tipo misión monotécnica, algo así, que si no me equivoco en un tiempo en algunas dependencias del ejército, y lo que se daba era mecánica. En otras misiones monotécnicas se daban trabajos de electricidad o se enseñaba para las distintas especificidades dentro de la rama de la construcción. Y esto tenía que ver también con que el pibe no esté en la calle, que aprenda algo sistemáticamente y revalorizar el tema del trabajo. Entonces, había pibes que podían ir becados o metidos en alguna escuela agrotécnica, en alguna escuela hogar, o con ocupación en el ámbito del deporte. Pero el pibe que iba a una monotécnica, que no le daba la posibilidad de la sociedad, su familia, el estado económico, lo que sea, para ir a una escuela secundaria, para ir menos todavía a la universidad,
aprendía un oficio que tenía que ver, además, con algún tipo de demanda social. Es decir, la mecánica, la electricidad, la construcción están en todos lados, pero en algún pueblo en particular, una de esas a lo mejor era una demanda mayor. Para mí es muy interesante esta revalorización del mundo del trabajo y de la expansión de las escuelas técnicas o de los centros de formación técnico para mejorar el aprendizaje del trabajo que un joven puede hacer en un taller o como un emprendimiento de tipo personal. Después está la discusión de siempre, ¿no? ¿Solo lo técnico o también lo humanístico? Y dentro de lo humanístico, ¿cómo ubicamos lo artístico? Es una vieja discusión que para mí ya tendría que estar saldada, pero bueno, siempre se habla. Y los mismos pibes a veces te decían, bueno, ¿para qué hago esto si yo voy a hacer mecánico, cosas por el estilo? De hecho, en una época, recuerdo, yo fui profe de la Poli, mientras en la técnica teníamos 2 horas de historia, en la escuela normal teníamos horas del bachillerato comercial y 4 del bachillerato común o en el magisterio. O sea que había algo humanístico, pero había un horario acotado. Eso también es discutible, ¿no? Pero bueno, después se cambió también. Jorge, se te escucha, a veces se te entrecorta, si te podés acercar a una ventana, a veces pasa con el tema de la señal, se te entrecorta por momentos. La duda que me surgía, digamos, la inquietud que me generaba un poco esta charla en el contexto actual que nos encontramos después de un proceso de revalorización de los principios liberales, de poner, por ejemplo, ahora en boga la cuestión de la meritocracia, la profundización de las desigualdades que vamos a vivenciar, que estamos vivenciando hoy en día, pero que se van a profundizar aún más durante el año próximo tras la pandemia y la cuarentena. ¿De qué manera la educación técnica puede servir para generar mano de obra, inserción laboral y poder de algún modo saldar parte de esas desigualdades de origen? Bueno, en principio, las salidas que brinda la escuela tienen que estar en consonancia con las demandas sociales. Es decir, si en el país o en un determinado lugar como Esquel no hay trabajo porque no hay industria y está parada la construcción y está parada la obra pública, y bueno, ¿qué hacemos con los pibes? Porque todos los años se reciben una cantidad muy interesante de chicos de la secundaria y uno piensa, bueno, ¿en qué todos van a estudiar? ¿Alguno va a trabajar? ¿En qué van a trabajar? O, en todo caso, ¿qué van a estudiar? Por lo tanto, desarrollar la educación técnica sin que paralelamente la sociedad, a través del Estado y por medio del gobierno, obviamente, diseñen un tipo de ciudad, un tipo de pueblo que tenga determinadas salidas de desarrollo, entonces es como hacer crecer un brazo y el cuerpo no crece. Por lo tanto, lo primero es eso. Lo primero es recuperar el mundo del trabajo con fuente de trabajo genuina y con un desarrollo, diríamos, polivalente, es decir, que haya un desarrollo agropecuario, que necesite su bromatología, que haya un desarrollo de la construcción, que haya un desarrollo que requiera más técnicos mecánicos, técnicos en electricidad. En esto, la obra pública y los planes de vivienda tienen mucho que ver, Y después hay que trabajar con lo nuevo, es decir, el tema del software, toda la cuestión digital, cada vez se usa más y cada vez necesitamos más arreglos, por más que haya
toda una programación de obsolencia donde todo se te rompe algo de un teléfono y terminas comprándote otro. Hay que buscar gente idónea, formada sistemáticamente para el mundo actual, no el mundo que se viene, el mundo informático, obviamente. Pero bueno, hay que poner plata, hay que poner cerebros, hay que hacer planes, y para eso tiene que haber, a mí me parece que tiene que haber consenso en los planes de desarrollo, donde todo el mundo pueda participar en la elaboración de un diseño. Y lo interesante también es sumar esas consideraciones, la cuestión de que la educación técnica tiene un año adicional. En nuestra provincia, en lugar de ser 6 años, son 7 años, y a su vez también tiene una intensidad mayor de cursada para cada estudiante que desee hacerlo. Entonces es un esfuerzo para las familias que también tienen un año menos quizás de inserción laboral de su hijo o hija, y también tienen menos tiempo libre. Lógicamente no cualquier persona puede sostener eso a lo largo de los 7 años. Bueno, pero eso es cierto, ¿no? Pero eso también es función del Estado. Hay que ampliar todo el sistema de becas como política educativa. Es decir, al Estado le interesa que los pibes estudien, y entonces tiene que no solo poner la escuela, sino que aportar las becas. Cuando hablo Estado, pienso municipio, provincia, nación, obviamente. Lo que pasa es que como están las cosas, todo el mundo espera de nación, y si las becas son pocas, los insultos van para nación, sea el gobierno que sea. Pero en realidad el apoyo estatal es fundamental para todas las familias, para que los pibes estudien. Esto es básico, ¿no? Bueno, estuvimos conversando con Jorge Oriola, profesor de Historia. Jorge, te agradecemos por tu tiempo y por haber compartido parte de la historia general a nivel nacional, y en particular del caso de Esquel, porque has echado mucha luz a todo este asunto de la educación técnica, así que te agradecemos una vez más. Bueno, gracias a vos, y muy lindo tu programa. Y bueno, ya que estamos, para los que escuchen, un saludo muy especial a toda la gente ligada a la educación técnica, y en particular a nuestra querida Escuela Politécnica. Bueno, muchas gracias, Jorge. Quédate por ahí conectado escuchando, que vamos a poner en vivo una versión de Murguita del Sur, de Bersuit Vergarabat, un poco a pedido de la música que te gusta. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias y un saludo. Gracias, Juan. Hasta luego. Muy bueno.